Amigos del Círculo Magenta, estamos el día de hoy aquí con ustedes, Alejandro Fuentes, director en Código Magenta, y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. A ver, señores, si esto fuera un partido de béisbol de los que tanto le gustan al señor presidente, estaríamos hoy cantando el segundo strike. Así es. El primero fue la reforma el freno a la reforma eléctrica, el segundo ahora es el freno a la reforma electoral. Y creo que el señor presidente se está desesperando. Está claro que no le gustó nada, la veía venir, ya lo sentía, pero no es lo mismo que te digan ahí viene a que ya llegó. Y eso se vio claramente en la forma o en las formas en las que aplicó pues, el famoso Plan B, que lo hizo unos cuantos minutos, una hora, después de que se había rechazado en el Congreso la reforma electoral. Una acción en la que evidentemente ni siquiera los morenistas, todos, estuvieron de acuerdo, los aliados y algunos morenistas, porque solamente llegaron a 269 votos contra 225. Y en este contexto, Rodrigo, ¿qué nos comentas? ¿Qué sientes que pasó? Y sobre todo, ¿qué va a pasar ahora que el Plan B famoso es aprobado? Y es un plan que básicamente es un recorte presupuestal precisamente para el INE. Lo grave de la reforma electoral es que esto exhibe que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se está deteniendo entre los contrapesos y ante los límites que marca la Constitución. Vamos a poner en perspectiva lo que sucedió la madrugada del miércoles. A ver, el presidente López Obrador envió una iniciativa cuyo contenido era desconocido para absolutamente todos, con excepción del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Se presenta esta iniciativa sin discusión, sin pasar por comisiones, sin los trámites legislativos correctos, y se sube al pleno en una votación fast track. 300 páginas que no se leyeron. 300 páginas que no se leyeron. ¿Y cuál es el contenido ahora que ya hubo un poco más de tiempo para analizar lo que dice? A ver, básicamente es un recorte significativo y una compactación de la estructura del INE. Básicamente es también quitarle los dientes de la fiscalización al Instituto Nacional Electoral y decir, a ver, el principio rector y la exposición de motivos de esta iniciativa es garantizar el derecho de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos. Es decir, es una iniciativa a modo para el modus operandi de Morena y para que la autoridad electoral, en este caso, la dirección de fiscalización, porque antes era la unidad técnica de fiscalización y ahora la quieren transformar en una dirección ejecutiva de fiscalización, no tenga las herramientas suficientes para castigar elementos de dinero paralelo, para castigar, por ejemplo, desvío de recursos públicos, que esto incluye la participación de funcionarios en actividades A ver, Rodrigo, electorales. pero me estás diciendo que todo esto que estás mencionando y citando son exactamente cosas contrarias al discurso del presidente, que dice que era para evitar que los dineros sucios llegaran, que era para evitar que los partidos, es decir, exactamente la antítesis del discurso presidencial es lo que está aprobando. Y dos estampas de eso. Una de ellas, antes las organizaciones electorales locales, los famosos OPLES, tenían facultades de fiscalización. Ahora con esta reforma se les quitan esas facultades a menos de que el INE lo mandate expresamente desde el Consejo General. O sea, prácticamente hay que negociar centralistamente en la Ciudad de México. Centralistamente en la Ciudad de México. Y también otro aspecto importante de esta reforma dice, el INE no puede sobrepasar sus facultades y sus decisiones arbitrarias, así lo mencionan en la iniciativa, con las unidades de fiscalización de otras agencias del Estado mexicano, llámese la Unidad de Inteligencia Financiera, llámese la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Es decir, se acota completamente este aparato de fiscalización dentro del INE, que es un aparato de fiscalización que no controla en este momento el gobierno. Y qué paradójico, que una de estas instancias, la Unidad de Inteligencia Financiera, que digamos que va a competir en funciones ahora con la nueva unidad de fiscalización del INE, esté dirigida precisamente por Pablo Gómez, uno de los autores y uno de esta nueva reforma electoral. Alejandro, el presidente mencionó un recorte de 3.500 millones de pesos de acuerdo al Plan B. Me llama la atención porque esos 3.500 millones, pues prácticamente estamos hablando de que son el 60 o 70% de lo que se gastó en la famosa marcha del acarreo. ¿Cuál es tu opinión de esta
fast track para hacer lo que está haciendo. 3 elementos preocupantes. Recordemos que el presidente en la campaña tenía la bandera de descentralización. Si se acuerdan, se iba a llevar las secretarías incluso de Estado a todos los estados del país. Siguen ¿no? ahí donde están. Entonces, hay una clara desdén hacia la federalización de todo lo que sucede en el país, la centralización. Y este movimiento es claro. Y en elecciones, en un país tan grande, tan complejo, donde los institutos electorales estatales llegaron a tal grado de sofisticación. Recordamos nosotros que hemos esperado resultados electorales y que tenemos que esperar que lleguen resultados. Aquí en Nuevo León pues no es tan complicado, pero en estados como Oaxaca, en estados como Guerrero, en estados como Chiapas, fue todo un éxito esta sofisticación que se dio en los institutos. Sí. Número 1, la centralización. Número 2, si algo preocupa en las próximas elecciones es la entrada de dinero sucio a esas elecciones y cómo se está utilizando. Claro. Si algo se vio en la última elección es que los partidos, vimos a muchos gobernadores, a muchos alcaldes en aprietos por no haber hecho sus cuentas y no poder justificar los gastos que se estaban haciendo en la campaña, y hubo unos que casi no llegaban, como el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que después de meses todavía estaba en... No, ya habiendo tomado posesión, no estaba sentenciado. Así es, en problemas. Y por otro lado, esta recortitis del presidente, ¿no? Para él... No, a ver, Alejandro, por favor, nos ha costado demasiado acuñar el término austeridad franciscana. Franciscano como sea, el presidente, todos creíamos que era a lo mejor un discurso que tenía, pero la verdad es que creo y me preocupa que él tiene un cuadernito donde dice, ay, nos ahorramos 3,500, y que eso va a ser el éxito de un gobierno. Hemos visto cómo se han desfondado institutos técnicos, tecnológicos, CONACYTs, muchos institutos con profesionistas, con profesionales, que se gastaba dinero en cuestiones bien serias, en el caso del INE, y eso no te garantiza un éxito. Siguen la Secretaría de Salud sin medicinas, siguen sin planes efectivos, muchas secretarías. Educación. Entonces, esta manía de recortar presupuestos y eso, colgártelo como una medalla, discúlpeme, pero Eso, Alejandro, equivale a que vayas con tu familia y le digas a la familia, señores, les tengo una buena nueva. Este mes nos quedaron el 30% de los ingresos en la cuenta del banco. La mala, nada más comimos la mitad. Así es. Entonces, y eso no lleva a ningún lado. Al contrario, sí, lleva a un despeñadero en donde, para mí, la preocupación más grande ahorita de lo que estamos viendo tiene que ver con la reacción posterior que va a tener el presidente, porque Andrés Manuel es un animal político y sabe que este segundo strike es la antesala del tercero, que es un ponche. Sí. Entonces, él sabe que tiene que dar él ahorita por lo menos un toque de bola de aquí a la elección del Estado de México y de Coahuila para poder mantener el momentum electoral al 24. Sí. Porque si vemos abiertamente, dentro de Morena, la corcholatización que traen está completamente desorbitada. Y ahorita nos platicarás un poquito las estructuras y todo lo que está pasando. Y número 2, pues tenemos el caso más emblemático de todos, que es el de Ricardo Monreal, está, pues literalmente, así como diríamos también en béisbol, en 3-2 para sacarlo del bullpen morenista y a ver en qué equipo ficha, Rodrigo. A ver, el aspecto de Ricardo Monreal es fundamental porque ya avisó que en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, no va a haber un fast track, es decir, se va a estudiar en comisiones, van a pedir opiniones de expertos. Esto pinta para que ni siquiera se vaya a resolver este mismo año, sino que incluso pueda pasarse hasta el 2023, como lo está solicitando se va a la Suprema oposición. Corte. Bueno, eso es antes. E incluso si se llega a aprobar, ya la oposición está diciendo lo que el presidente quiera hacer requiere mayoría calificada. No se puede hacer por mayoría simple y eso implica, además por la violación al proceso legislativo dentro de la Cámara de Diputados, imponer una acción de inconstitucionalidad y que en última instancia lo defina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para echarlo
para atrás se necesitaría el voto de 8 ministros. Y que dicho sea de paso, para cuando corresponda a eso, estaremos en el proceso del relevo del presidente de la Corte y todo el rejuego de intercambio a todos los niveles del máximo organismo judicial del país. De la reforma electoral se desprende toda una marea de intereses encontrados. El interés de Ricardo Monreal, que se puede colgar la medalla de la oposición salvando y defendiendo al INE, y eso le daría credenciales para hacer algo que él mismo ya admitió, que dice, si no hay piso parejo en Morena, yo perfectamente puedo negociar, como ya lo estoy haciendo, una candidatura presidencial con Va por México e incluso con Movimiento Ciudadano, como se publicó en el periódico En El País hace 2 semanas. Y muy importante, ¿quién le jugó en contra? Porque le metieron carreras en el Congreso al presidente. Es decir, los operadores andan en la grilla, andan en campaña y se les voltearon votos morenistas a la hora de la verdad. Y eso para un monolito, como se supone que se presumía que era Morena, pues creo que para el presidente puede ser preocupante que no existan esos operadores políticos que hoy necesita más que nunca y que andan en la grilla. Si se llega al punto de quiebre con la reforma electoral, incluso el plan B, que se podría aprobar por mayoría simple, a ver, Ricardo Monreal necesita 12 votos para llevarlos a la oposición y quitarle esa mayoría simple a Morena en el Senado. Ya demostró que los tiene y de sobra. Ya no se ve lejos. Incluso hay quienes que mencionan más de 20 senadores que están con Ricardo Monreal. Pero recordemos cuántos firmaron la carta. Exactamente. 50. ¿Y cuántos dijeron y estamos incondicionalmente con él? 20. Así es. Bueno, pues ahí está ya el asunto. A ver, Rodrigo, ¿cómo está toda esta corcholatización de estructuras que está haciendo que cada quien empiece a operar sus propios equipos de tierra para la elección? Lo que fue la marcha del presidente en favor de la Cuarta Transformación fue una movilización total a favor del proyecto de Claudia Sheinbaum, y quienes asistieron a esa marcha, en su mayoría, se han asumido como tales. Pero ahora Marcelo Ebrard está levantando la mano, está diciendo, a ver, señores, yo no solo soy el canciller, no solo soy el secretario de Relaciones Exteriores, yo también tengo peso en Morena, y lo que voy a hacer es voy a construir una estructura que me permita tener un aliado no afín al proyecto de la 4T y afín al proyecto Morena, sino afín directamente a Marcelo Ebrard. Dice, en todos los más de 260 distritos electorales que existen en este país. Es decir, Marcelo Ebrard ya se está movilizando. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? Tanto en el caso de Claudia Sheinbaum como en el caso de Marcelo Ebrard. A ver, Alejandro, ¿no es un contrasentido que por un lado el presidente esté hablando de purificar el INE y de hacerlo realmente limpio, anticorrupción y todo, y al mismo tiempo sus corcholatas estén en funciones como jefa de gobierno, como secretario de Gobernación o como secretario de Relaciones Exteriores, haciendo jugadas abiertas electorales, ilegales, porque no se pueden hacer actos anticipados de campaña? Y los actos que han hecho, en el caso, por ejemplo, de Marcelo Ebrard con 10,000 gentes en estructuras paralelas, pues es un acto de campaña, porque el asunto es, ¿me van ustedes a apoyar y ayudar en hacer mi labor electoral? La pregunta es, ¿en qué momento? Alguien dijo, ya empezó la elección 2024. Y sobre todo el relajamiento del INE como este árbitro duro. Yo recuerdo hace 3 años, cualquier candidato estaba apanicado de que cualquier acto que hiciera pudiera parecerse como un acto de campaña anticipado porque podía castigarte el INE. Ahorita hay es una fiesta total de política donde ves a Claudia Sheinbaum pidiendo vacaciones en todo. O sea, el Instagram de Claudia Sheinbaum parece más de alguien que está recorriendo el país a una jefa de gobierno. Y ves el mismo caso de Adán Augusto retratándose con quien puede. Y ya, pues, el mismo Marcelo Ebrard fue el que reconoció y dijo, el presidente nos dijo que nos moviéramos, que generáramos exposición y que nos moviéramos. ¿Habráse visto eso? Ni en tiempos del PRI, Ramón. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, Ramón, pero qué paradójico es que se está violando una ley electoral que se diseñó como respuesta a la derrota de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Es decir, estas reglas electorales donde hay un alto nivel de restricción a que funcionarios públicos puedan participar y puedan expresarse incluso en los procesos electorales, se debe a los reclamos que hizo el equipo Andrés Manuel López Obrador después de su derrota en 2006. Claro.
A ver, yo concluyo diciendo que lo que tenemos ahorita es un personaje beisbolero que tiene múltiples personalidades. Le encanta ser el dueño del equipo, como lo es de Morena. Claro. Así es. Le encanta ser el entrenador del equipo. Claro. Le encanta también, que está tratando de ahorita apoderarse del silbato para ser el árbitro del partido. El umpire de home y de primera y de luego segunda y de tercera. ponerse también como tercero al bat para ver si una pegada de jonrón con casa Sí. llena, cuarto al bat, perdón, Sí. logra sacar adelante el partido. Entonces, en ese cuarto bat de la 4T, el presidente puede desbarrar. Sí. Y yo creo que en los próximos 3, 4 meses vamos a ver situaciones de mucha desesperación política del presidente para ver cómo revierte este proceso de strike, de segundo strike, Sí. para evitar que pronto le caiga el tercero. Pero le queda una última carta, Ramón. ¿Cuál? O sea, aún si fracasa este plan B, ya sea en la Suprema Corte o por la operación de Ricardo Monreal en el Senado, todavía le queda la selección de los 4 consejeros que terminan su periodo en el primer trimestre de 2023. Es decir, la salida de Ciro Murayama y de Claro. Lorenzo Córdoba. Lorenzo, sí. Vamos a ver quiénes van a llegar en su lugar y cuál va a ser la recomposición de fuerzas dentro del Instituto Nacional Electoral, incluso sin reforma. No te preocupes, Rodrigo, siempre el pueblo bueno y sabio sabrá a quiénes poner. Como dirían en mi pueblo, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Buena conclusión, Alejandro. Bueno, y yo creo que el segundo tema es un tema así de estudio propio de López Obrador, porque prácticamente lo exhibe como lo que ha sido en los últimos años. Un mitómano, un mentiroso compulsivo. A ver, Así es. en el caso de Xóchitl Gálvez, el presidente sale de la mañanera a decir que Xóchitl Gálvez había dicho que ella anunciaría que si llegaría a alguna posición pública, ella desaparecería los apoyos y los programas de beneficio a todo lo que haya, particularmente a los miembros de la tercera edad, a los ninis, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, el presidente sacó a Xochitl Gálvez a pasear. ¿Por qué? Porque hoy Xochitl Gálvez es un real y muy poderoso contendiente Totalmente. para ser candidata de unidad Así es. a jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, romperle a Morena la jefatura que tiene ahorita Claudia Sheinbaum, que no sería difícil viendo la última elección del 21. Así es. Dicho lo anterior, pues Xochitl Gálvez, que no tiene pelos en la lengua Así es. y que es una persona a carta cabal, pues no tuvo otra que salir a decirle, presidente, demando mi derecho de réplica en la mañanera para Claro. decir que dígame dónde y muéstreme una grabación donde yo haya dicho eso. Sí. Y bueno, no había forma de meterse con alguien más emblemático, más prototípico que Xochitl Gálvez, esta mujer hidalguense que viene realmente de los orígenes indígenas en Hidalgo, que luchó por sí misma para llegar a donde llegó e instalarse no solamente primero como una gran empresaria, luego como una gran política. Claro. Y pues a ella no la pueden acusar de fifí, ni le pueden llamar conservadora. Claro. Es una gente que realmente personifica la cultura del esfuerzo de México en su máxima expresión. Pero el hecho de que tuviera que salir Xochitl a pedir el derecho de réplica y que el presidente no respondiera, habla de una bajeza. Totalmente. Olvídate políticamente. Alguien le dice a quien la difamó, ¿sí? A ver, dame la oportunidad de dar mi punto de vista. Y el señor presidente, como que no escuchó a nadie. Así es. No sabe qué pasó. ¿Qué opinas? El presidente escoge muy bien a sus adversarios de moda cuando le vayan a ayudar en sus números, ¿no? Ataca un día a Chumel, otro día se va sobre Alito, Loret. otro día, sí, sobre Loret y demás. Pero el caso de Xochitl hizo a la opinión pública voltearla a ver de cierta forma y decir, oye, sería un muy buen perfil, y creo que el presidente no midió, porque como dicen a Xochitl, pues no tiene mucha cola que le pisen hasta ahorita, o lo que nosotros sepamos. Finalmente Xochitl tiene ese carácter, se fue acuérdense que se le ve en el Partido de Acción Nacional, pero también fue candidata de una alianza en el estado de Hidalgo, ¿sí? Del PRD, recuerdo, del PAN y no me acuerdo del que otro. Entonces, Con mucha presencia en la Ciudad de México. con mucha presencia en la Ciudad de México. Entonces,
Yo creo que no lo mide, le pone enfrente a alguien que si utiliza y creo que lo hizo muy inteligentemente Xóchitl en voltear y decir, pues denme chance en la mañanera de decir lo que tengo que hacer, ¿no? Hacen falta esas figuras en la oposición. A veces nos cuesta a todos decir, bueno, va muy bien la oposición y demás, pero pues a lo mejor es alguien que... Y el presidente es muy fácil descalificarla. Le gusta al presidente gente que pueda descalificar fácilmente. En el caso de Xóchitl, no. Creo que vamos a ver mucho más de Xóchitl y ya era hora que asomara un poquito más la cabeza y creo que el presidente le hizo el favor. Ahora, hay algo que le duele al presidente López Obrador en relación a Xóchitl Gálvez. Y lo dijo él. A ver, ella es alguien que siempre ha estado denunciando, dijo el López. ¿Denunciando qué? Bueno, Xóchitl Gálvez fue una de las senadoras que impuso una denuncia tanto en México como en Estados Unidos sobre el caso Baker Hughes en el escándalo que toca al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso el presidente no lo ha olvidado. No lo perdona. Y no lo perdona. Entonces, por eso le tiene ese resentimiento a Xóchitl Gálvez. Pero también exhibe otra manera de hacer política de López Obrador, que es inventar una falsa narrativa diciendo la oposición te quiere quitar a ti, mexicano, los programas sociales. Yo soy la única opción política que existe en este país que va a respetar los programas sociales, a pesar de que Xóchitl Gálvez votó a favor de elevar a rango constitucional todos estos programas del presidente López Obrador. Yo soy el único que te puede garantizar eso y por eso me tienes que dar tu voto el próximo año. A ver, Rodrigo, aquí lo que estamos viendo es que, sin duda alguna, yo veo que Xóchitl Gálvez va a terminar demandando al presidente López Obrador ante un tribunal por falsear información y por no permitir el famoso derecho de réplica. Y ese clinch de Xóchitl Gálvez con el presidente, agarrándolo otra vez en términos de beisboleros fuera de base, va a hacer que el presidente trastabille, porque se trata no de un presidente chairo contra un conservador o fifí, como los que has mencionado ahorita, sino de un presidente chairo contra una precandidata chaira. Perfectamente podría estar en Morena. Chairo contra chairo, ahí se nos empareja el marcador. Y yo creo que en estos momentos, a nivel de calidad moral, tiene mucho mayor calidad moral Xóchitl Gálvez que el presidente López Obrador. Por eso Xóchitl Gálvez, cuando dijo su réplica, dijo, sí, yo me he dedicado a denunciar porque lo he estado haciendo reiteradamente. E hizo una lista larga de todas las denuncias que ha hecho, incluyendo esto de la famosa Casa Gris. Antes de la Casa Gris, la que había prestado el señor funcionario de la empresa norteamericana a la familia López Beltrán. Entonces, en ese sentido, yo creo que Xóchitl destapó y arrancó su campaña oficialmente rumbo a la jefatura de la Ciudad de México con este tete a tete con López Obrador, en la que levantó la chistera y descubrió el conejo de mentiras que yacía en esa mesa presidencial. Ramón, es sintomático que el anti-López Obradorismo más recalcitrante esté precisamente en la alcaldía de Miguel Hidalgo, que es este centro de operación política de Xóchitl Gálvez. Y toda esta parte occidental de la Ciudad de México, que se perdió en la elección de 2021, bueno, ahí está la sede, no solo de Xóchitl Gálvez, sino también del famoso Pacto de Madrid de Santiago Krill y Ricardo Monreal. Es decir, tienes a 3 jugadores de peso, 2 oficialmente de oposición, 1 que ya estaría por pasar a la oposición, que le están haciendo un frente importante al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y al proyecto de Claudia Sheinbaum, su principal aspirante a la presidencia. Esta parte es muy importante, Rodrigo, lo que estás diciendo. ¿Por qué? Estás hablando, como ya dijimos en la vocación anterior, un Santiago Krill que contendió contra el propio presidente en la Ciudad de México. Así es. Y con no malos números. Así es. Un Ricardo Monreal que de una u otra manera tiene dominada la tierra, el trabajo de tierra de la Ciudad de México. Y una Xóchitl Gálvez ahora que también exdelegada, muy acendrada en ciertos círculos de la Ciudad de México. Y si tú juntas ese paquetito, pues la Ciudad de México sigue siendo la Ciudad de México. Con los errores que ha cometido Claudia Sheinbaum en su administración, sumemos ese factor importante también. Claro, y no dejemos de ver ahorita que Claudia no las trae todas consigo. A ver, acaban de cerrar las líneas del metro. Trae muchos miles y miles
Sí. de gentes Sí. embroncados y emproblemados. Claro. No han reabierto la línea 11 del metro. No. Sí. Sí, no la han reabierto. El presidente dijo cuando pasó el famoso eslimazo, Claro. cuando Carlos Slim solo dijo, yo voy a repararla y en un año va a estar lista. Ya me lo prometió Carlos Slim, en un año va a estar lista. Sí. Pues ya pasaron No casi está. 2 años y no ha estado lista. Sí. Y la gente sigue teniendo que buscar alternativas. Sí. No solamente en línea 12, sino en diferentes líneas del metro Sí. que están en las peores circunstancias. Bueno, pues con esa Claudia Sheinbaum, ineficiente, a la que hay que salir a defender y decir que la bronca de Xochimilco no es de ella, sino que es una cuestión que surgió Imagínate. de gente que a lo mejor son opositores. Bueno, pues esa situación se puso Claro. delicada. Y esto, combinado con esto de Xochitl Gálvez, más como bien lo dices ahorita, lo de Krill y Monreal, pues generan una situación bastante propicia para que el caldo de cultivo de la oposición se ponga. Y la encuesta de Reforma, que aunque muestra todavía a Claudia Sheinbaum arriba, no muestra a Marcelo Ebrard tan atrás y muestra a Así Dan es. con esos puntos que pueden dar la diferencia entre que Marcelo Ebrard y Adán puedan darle la Sí, vuelta a pesar de a ser Claudia Sheinbaum. la del fin del presidente, Así no es. se ha despegado en las No se encuestas todavía. despega. Pues Así quizás sí va a ser la Delfín, pero la Delfín de su carrera política. es. Muy bien. Hablaremos de esto en las próximas semanas. Muy bien. Y bueno, el tercer tema es esta explosión de acciones contra presidentes. Vamos a comenzar por la más sísmica de todas, Así es. que es la peruana. La peruana que se dio el miércoles, en donde prácticamente el controvertido Pedro Castillo, este presidente del gran sombrero, el presidente más a la izquierda que López Obrador, el presidente indígena, que de una u otra manera constituyó un gabinete pues, siempre cuestionado para los peruanos, en un país que, dicho sea de paso, pues viene de lidiar con media docena de presidentes que todos ellos han terminado o en la cárcel, Así es. indiciados o suicidados, como el caso Claro. de Alan García. Entonces, este sacudimiento peruano, esta situación que se da en Perú, en la tierra de los incas, pues básicamente sacudió a toda América Latina, porque, bueno, se esperaban, sí, broncas con Pedro Castillo, pero no al grado de que Pedro Castillo fuera a tener que salir a decir, quiero repetir lo que en su tiempo hizo Fujimori, que era desaparecer el Congreso La para disolución. convocar nuevas elecciones. Aquí pues se enfrentó con que básicamente, ojo, muy importante esta parte, ¿quiénes fueron los que pararon a Pedro Castillo de disolver el Congreso? ¿Su propio partido? No, ¿Quién? los militares. Bueno, también. El señor Claro. Castillo no aprendió la lección de López Obrador, que supo comprarlos a billetazos. Por eso el señor López Obrador está tan tranquilo, porque sabe que él tiene la protección de los señores de Río Libre. Claro, claro. Entonces ahí está muy claramente la estrategia, ¿sí? Y ojo, al momento en que ocurre lo que ocurrió con Pedro Castillo, todos los hombres del partido, Así es. los hombres de empresa, los líderes sociales, el propio Congreso y las Fuerzas Armadas, todos hacen un bloque y dicen, hey, por aquí no vas a pasar. Y el señor Pedro Castillo, al verse ya rebasado, como el rey desnudo, ¿a dónde corre? A la Embajada de México en Perú. ¿Por qué? Porque su amigo López Obrador le dijo, córrele y vente, yo te protejo. Claro. López Obrador en principio salió a apoyar a Pedro Castillo, pero ya cuando se la oferta final de la postura del presidente mexicano, no le quedó más a López Obrador más que decir, respetamos Sí, la no intervención. claro. Pero no se quedó tampoco con las ganas de decir... ¿Ofrecíamos asilo? No. Lo dijo porque- el Marcelo Ebrard. Sí, lo dijo Marcelo Ebrard, pero al final del Twitter que lanzó el presidente, ¿sí? Dejó dicho el presidente, pero condenamos que haya intereses que quieran. Claro, O sea, no me meto, pero sí me meto. claro. ¿Sí? Ujú. ¿Qué opinas, Rodrigo? A ver, Pedro Castillo está viviendo en carne propia las consecuencias de haber violentado el orden constitucional, haber querido disolver el Congreso de una manera tan burda. Comentaba un prominente analista estadounidense, se necesitan 3 requisitos al menos dentro de un sistema político para poder ejecutar correctamente este autogolpe, que en el caso de Pedro Castillo fue desastroso. Uno es tener al menos el 50% de aprobación. Pedro Castillo tenía menos del 20% de aprobación. Algunas encuestas lo ubicaban con menos del 10% incluso. Tener el control o al menos no rivalizar con el Poder Judicial.
cosa que no se cumplía. Y la tercera, la que ya mencionaste, Ramón, que es tener la lealtad absoluta en términos políticos de las Fuerzas Armadas. Ninguna de estas tres condiciones se cumplía y por eso de inmediato el Congreso aplica esta vacancia por incapacidad moral, que es, digamos, esta figura legal de destitución que se había usado, la última vez que se utilizó fue en el año 2000, en el caso de Alberto Fujimori, y estamos viendo también en Perú el síntoma de un sistema de gobierno extremadamente débil, porque tanto el presidente tiene facultades muy importantes para disolver el Congreso, como el propio Congreso tiene facultades importantes y sin muchos obstáculos para remover al titular del Poder Ejecutivo. La presidencia en Perú es la presidencia más débil de toda América Latina y eso está comprobado en 2 décadas de ingobernabilidad, donde, pues, a ver, los presidentes que han tenido problemas, Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra y ahora el propio Castillo. Y ojo, Rodrigo, todos ellos, la mayoría, son víctimas de la corrupción brasileña. Así es. Son hijos del caso Odebrecht, son hijos corruptos del caso Odebrecht. Recordemos que el último caso Kuczynski, pues mejor dijo, me voy, no voy a esperar a que me quiten, yo me voy, ahí les dejo todo, pero ya no me escarben. Y ahí siguió la caterva de cuestiones que hizo lo que propició que llegara una gente como Pedro Castillo. Así es. Pero ahora pues ya se vio la crisis que tenemos y para ti, pues, ¿qué ves? Hay una cosa y me brinco a la señora Fernández, que tiene un problema similar y los argentinos le llaman a lo que están viviendo la grieta. Y esta grieta es la que precisamente, tomando tu comentario, Andrés Manuel López Obrador está tratando de cerrar a como puede, ¿no? Y pasa por, la grieta pasa por Argentina, donde hay un problema de gobernabilidad, de inflación, de inflación y de antagonismo político que tiene al país en jaque desde hace algunos años. Lo mismo pasa con Perú y lo mismo está viviendo el presidente Trump en Estados Unidos, ¿no? Con cuando ya se sentía que podía llegar, pues hay esta fantasma de Georgia, ¿sí? Donde al presidente Trump lo ponen en la orilla, pero sobre todo se ve lo importante que es esta forma de hacer política y de cómo hay unos que tienen una tendencia al autoritarismo y que quieren cerrar esa grieta a como dé lugar, como es el caso del presidente, ¿sí? Y la necesidad de la política moderna en cómo operar con pesos y contrapesos y poder tener gobiernos donde haya un cogobierno. Es decir, en países como Latinoamérica, donde hemos estado acostumbrados a que el autoritarismo es lo que manda y que el presidente maneje el Congreso, el Poder Judicial, los tribunales electorales, estamos viendo cómo se está transformando y quizá esa grieta puede prender las alarmas también hacia México de cómo se va despertando esa forma de echar afuera el autoritarismo, aunque sea de izquierda o de derecha, ¿no? Pero creo que... A quien violente las reglas del juego democrático tiene que haber consecuencias. Y eso es lo que sucedió en Perú y es lo que no puede suceder en México. Es decir, si se violentan esas reglas, si se impone con un albazo una reforma electoral en contra de la voluntad de los representantes electos sin discusión, eso tiene que tener consecuencias. Si se presiona indebidamente al Poder Judicial, tiene que haber consecuencias. Pero en algo confía Andrés Manuel López Obrador para que no ponga sus barbas a remojar. Y esa confianza tiene un color verde olivo. Y ojo, por eso decimos aquí hoy, presidentes en crisis o coincidencia, en una semana son 2 expresidentes, bueno, un expresidente que quiere volver, una vicepresidenta que fue presidente, que es Cristina, y Pedro, que es presidente en funciones. Son en funciones, vicepresidenta y expresidente. Los 3 casos son casos que tienen que ver con corrupción, con abuso de poder, con muchas cuestiones que estamos olfateando aquí en lo que está pasando en México. Lo de Trump, más allá que lo de George Alejandro, tiene que ver con que ya el juicio se abrió abiertamente con las empresas de Trump. Y que pronto vamos a estar en la antesala de que el señor Trump vea
que se tiene que exhibir públicamente sus declaraciones Claro. fiscales. Claro. Y ahí sí el señor le está temblando Y las cómo piernas. se arrincona a los republicanos, ¿no? Así Y ya no es. hay esa seguridad que tenía Trump de que, bueno, me defienden en el Congreso, Claro. me defienden, tengo armas todavía. Ya los republicanos están volteando hacia otro lado. Y la Kirchner hoy se sostiene en el poder, como vicepresidenta, por el simple fuero. Sí, Que si no fuera por otra cuestión, Es- tendría que estar ya en la cárcel. sí. Y lo lamentable del caso de Perú, ahorita para darte la palabra, es que Dina sea la vicepresidenta que acaba de asumir la posición, pero ojo, cuidado, la famosa señora Dina no es ninguna estrellita del firmamento político. Dina es, la nueva presidenta peruana, es como si en este país dimitiera o quitaran a López Obrador y entrada Delfina Gómez, la ahora candidata al Estado de México, la exsecretaria de Educación, Así es. Sí. ¿sí? Entrar a la posición de presidenta de la República. Cuidado, lo de Perú apenas empieza. A ver, el tema de Perú es por una violación de las reglas constitucionales. El tema de Argentina es por un caso flagrante de corrupción. El tema Trump es la intersección de ambas. ¿Por qué? Porque lo que ya se declaró en culpabilidad, que es a la organización Trump de fraude fiscal y de otras instancias, bueno, eso tiene que ver con corrupción. Pero recordemos que el mes anterior, desde el Departamento de Justicia, el Procurador General Merrick Garland designó a un fiscal especial para seguir 2 causas adicionales del caso Donald Trump. Número 1, el manejo de documentos secretos de seguridad nacional que Donald Trump sacó de la Casa Blanca para llevarlo a su residencia privada de Mar-a-Lago. Y número 2, las consecuencias o el probable involucramiento de Donald Trump en la subversión del 6 de El asalto al Capitolio del 6 de enero. Es decir, son 2 casos importantísimos que tienen que ver con corrupción, como el caso argentino, y con subversión de las reglas democráticas, como es en el caso de Perú. Y aquí lo importante con el fallo de la organización Trump es que ya se mandó el mensaje de que el presidente Trump no es intocable, porque existía la duda de que el Departamento de Justicia se iba a recusar de procesar a Trump porque temían que lo podrían culpar de hacer un uso faccioso de las instituciones en contra de un potencial candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y aquí volvemos al argumento que utilizó Cristina Fernández de Kirchner, donde dice, esto es una persecución política, y ella utiliza un término que se hizo muy famoso y muy utilizado en Argentina, que es el lawfare, que es un anglicismo, que es decir, utilizar las instituciones del Estado, específicamente las instituciones del aparato de justicia, de manera facciosa en contra de rivales políticos. Y esa sigue siendo, por cierto, la gran crítica del presidente López Obrador, quien dice que hay un Estado profundo dentro del Poder Judicial y que por eso no se puede confiar en esa institución en la que no confía ahora el presidente López Obrador, en la antesala, digámoslo, de la sucesión de la presidencia de la Suprema Corte. Perdóname, Rodrigo, ¿es el Estado profundo que se refiere López Obrador? ¿Es el que ha estado persiguiendo a Alito cuando Alito no se le somete al presidente? ¿O también es el que se le aplica a Ricardo Monreal cuando Monreal no se ha sometido al presidente? ¿O es también el Estado profundo que se le aplica a Samuel García para someterlo y decirle, vente para que me hagas así con el corazón? Sí. Cuidado, Sí. cuidado, porque por más que el presidente López Obrador esté pensando que él no tiene ninguna barba que remojar porque está protegido por su pueblo bueno y sabio y bien comprado, Claro. y por sus militares bien aceitados con la maquinaria del efectivo que les suelta en tantas obras, Claro. podría estar teniendo un grave error de cálculo Así y es. terminar pronto como esos 3 personajes que hace poco tiempo los 3 eran intocables, inmaculados, dioses de la política en sus países. ¿Y qué pasó? La ola arrastra. Y nos falta comentar una situación. Los 3 aliados importantísimos y protegidos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es. Eso íbamos a hacerle la fiesta a Pedro Castillo la Claro. semana que entra. Era Por uno eso de habíamos los pocos. suspendido Así es. la cumbre del Pacífico. No había viajado el presidente, no encontraban dónde estaba su pasaporte, ya lo habían encontrado, iba a viajar apenas a Perú y bolas que le meten a la cárcel al presidente Así que es. tanto defendió, ¿no? Entonces, totalmente, yo creo que le pegan la credibilidad al presidente y el presidente no tendría por qué estarse metiendo en temas, deberíamos regresar a ese punto, ¿no? Yo creo que sí se dio cuenta Sí. que había hecho un exceso cuando Sí. empezó a apoyar a Castillo y reculó a la hora de meter el tuit final. Pero bueno,
Seguiremos porque apenas comienza. La pregunta es, ¿dónde quedó la política de no intervención del gobierno de López Obrador? No hay. La verdad, no hay. Ay, ¿qué decimos ahora? Una vez más, el gobernador Samuel García. Una vez más entramos en territorio de alguien que hay un mote que me decía por ahí Marcela, que hoy no está con nosotros, que me gustó ese mote. Samuel García es Mr. Sí, pero siempre no. Sí, claro. Mr. Sí porque sí, así pacté con Adrián, pero siempre no. Mr. Sí porque no voy a ir por la candidatura presidencial, pero siempre no. Sí. Mr. Sí porque sí voy por el presupuesto, pero siempre no porque esto. Es decir, a ver, estamos ante un personaje que ya se gastó gran parte de su capital político en apenas 12 meses de gobierno. 12 meses en donde yo no recuerdo en 50 años de periodista un gobernador de Nuevo León que en el primer año haya viajado a Escocia, a Egipto, 2 veces a Washington, 3 veces a Texas. Sí. Vaya a ir hoy al Vaticano por segunda ocasión, a ver si hoy sí tiene la audiencia. Y va a armar una carne asada ahí entre Milán y Palermo, no sé qué vaya a hacer por el rumbo, ¿verdad? Con lo que cueste llevar cocineros, la cocina, etcétera, mientras el Estado está en abierto proceso de ingobernabilidad, Alejandro. Creo que no deja de sorprender el gobernador la cantidad de frentes que abre cada vez. Y ahora lo que sucedió hoy en la foto otra vez, volvemos a don Fernando Elizondo Barragán. Y pues a los que más o menos tenemos un poquito de memoria, nos acordamos que hubo un candidato que fue perseguido por el gobernador que en su momento necesitó de las artes de don Fernando Elizondo Barragán para convencer a los fifís, a los empresarios, a los inversionistas, de que había una mano que podía poner un alto sobre la mesa cuando el gobernador... O sea, un equilibrio. Un equilibrio, y se llamaba Jaime el Bronco Rodríguez. A los pocos meses, don Fernando Elizondo terminó abandonando al barco al ver, pues como él mismo lo dijo, pues, las diferencias en cómo lo estaba haciendo. Sucede otra vez con el gobernador Samuel García. Con una gran diferencia. Así es. El Bronco nunca presumió que don Fernando fuera su maestro. Así es. Entonces, don Samuel García presume a Fernando como su maestro, junto con Natividad González Parás, que es algo ahí de la política no ficción que habría que entender. De la vieja política. De la vieja política. Y ahora, pues Fernando Elizondo termina abandonando también el barco naranja. Eso finalmente creo que en este estado que le había apostado una cierta clase empresarial, económica, los grandes apellidos tenían a don Fernando como un embajador, pues se acaba de derrumbar esa puerta que tenían ante el gobierno, que para muchos ya estaba cerrada, pero creo que es una muestra de que si le quedaban aliados al gobernador Samuel García, se le acaba de cerrar uno más. Y no solo por lo que sea Fernando Elizondo, sino por lo que representa y el símbolo que él es. A ver, no olvidemos algo. Fernando Elizondo representa los intereses, diga que ya está ahí, que sigue o no sigue, del llamado despacho divino, donde también está el apellido González Parás. Claro. Y ese despacho tiene los secretos fiscales y legales de muchas de las grandes corporaciones. Corporaciones que en su momento, para que no llegara Morena con Clara a Nuevo León, apoyaron al niño. ¿Sí? Sí. Y entonces, bueno, salió Samuel adelante y le pusieron de... embajadores. Igual que hicieron con el Bronco, póngale a don Fernando a un lado. ¿Para qué? Para que sea el contrapeso ahí, para que nos esté checando que vayamos a la ruta correcta. ¿Qué pasa? Esos grupos de la famosa Realpolitik son los que hoy están alarmados porque están viendo que, por un lado, el joven gobernador naranja está resultando muy verde. Porque el señor que dijo que iba a combatir las políticas públicas de López Obrador y que iba a buscar un pacto fiscal para que esto fuera más equilibrado en cuestión de reparto de dineros federales, abandonó esas promesas de campaña y hoy está sentado en una mesa siendo defendido por el presidente de sus casos de ingobernabilidad que el gobernador es incapaz de resolver por sus propias disputas. Así es. Y finalmente el gobernador
entregándole así el corazón Claro. al señor presidente. Claro. ¿Qué dice de esto Nuevo León, Rodrigo? A ver, la ruptura de Fernando Elizondo con Samuel García tiene el trasfondo del acercamiento del gobernador de Nuevo León con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es posible que el mismo día en el que Samuel García anuncia que le interesa la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano en este evento partidista organizado por Dante Delgado, y en el cual, para ganarse el aplauso de los naranjas, critica abiertamente al gobierno y las políticas de Andrés Manuel López Obrador, ese mismo día tuvo una reunión en Bucareli con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El mismo Adán Augusto López que lo llamó mentiroso, que lo llamó hipócrita, que lo llamó Samuelito, que dijo que no cumplía sus acuerdos. Bueno, ¿y para qué fue esa reunión? Dicho por el propio Samuel García, para agradecerle todo el apoyo del gobierno federal. ¿Por qué? Porque días antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la CONAGO, respaldó a Samuel García en este conflicto que tiene el gobernador de Nuevo León con el Congreso local por la disputa de la sucesión de la Fiscalía Estatal, donde había un acuerdo entre el gobernador y Adrián de la Garza, por cierto, un acuerdo que, digamos, palomeado por algunos de los asesores del propio gobernador Samuel García, que al final Samuel nunca cumplió, y eso derivó en una bola de nieve de nuevos conflictos presupuestarios, políticos, problemas hoy con paralizado Nuevo León. Que tienen hoy paralizado completamente a Nuevo León. Pero en el fondo, lo que no le gusta a la gente de Fernando Elizondo, y no solo a Fernando Elizondo, sino a todo este grupo de la antigua y vieja clase política y empresarial de Nuevo León, es la relación del gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo que está diciendo en este momento Samuel García: a mí me basta un solo aliado para gobernar Nuevo León, y ese aliado se llama Andrés Manuel López Obrador. No, la respiración de boca a boca que me permite mantenerme en el tocadero, me la está dando el presidente. Y qué importante, porque ese consejo famoso que formó Samuel, vamos a ver qué pasa después, porque es un consejo con personas que no sé si vayan a prestar. Va a haber un cuete chino. El nombre. Porque ya empezó Fernando. Así es. Y van a seguir los demás. Y es bien importante que se ha dado a conocer que esa clase política y empresarial que apoyó a Samuel están recibiendo impuestos verdes. Están recibiendo amenazas de auditorías. Están recibiendo... Amenazas no, auditorías. Están recibiendo inspecciones a sus empresas y a sus negocios. Intimidaciones del despacho del papá. Intimidaciones. Están recibiendo una bola de presiones de parte del equipo del gobernador, que ya hay un hartazgo muy importante. Yo, en verdad, no sé qué línea de vida le quede al gobernador, aparte de la del presidente López Obrador. Alejandro, hace apenas un mes, cuando cumplí el primer año de gobierno, estaba haciendo su informe. Ojo, para que veamos la bipolaridad política de Samuel García. Ahí le agradeció a Adrián de la Garza su apoyo. En ese mismo lugar, en esa misma situación, dijo públicamente: no voy a buscar la presidencia. Se fue a un programa de televisión, de un noticiero prestigiado con Azucena Oresti, para decir públicamente: de ninguna manera cometeré el mismo error que Jaime el Bronco Rodríguez. Que, por cierto, Fernando Elizondo salió de ese gobierno, entre muchas otras diferencias, porque estaba obstinado Jaime en ser presidente. Ah, claro. Y va después a la Convención Naranja y ahí se autodestapa. Nadie lo destapó, él se destapó solo. Ahí cupo más la prudencia en el compañero Luis Donaldo Colosio, quien cuando le gritaban presidente dijo: sí, presidente municipal. Sí, claro. Y más prudente el muchacho. Claro. Pero el otro dijo: no, yo voy. Y cuando vio la reacción en Nuevo León de esa dicotomía bipolar entre soy y no soy, ¿sí? Mr. Sí, pero mejor no. Y don Fernando dijo: espérame, esta película ya la vi, ¿sí? Y estoy viendo que esto no va a ningún buen puerto, porque el señor no puede cerrar ningún amarre, ni para una cosa básica que ya está cantada, planchada y con moño, que se llama el presupuesto. Claro. No han logrado ponerse de acuerdo con cómo vamos a recaudar y cómo se va a gastar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿Y qué confiabilidad tiene un muchacho que a esa edad dice un día una cosa y a las 24 horas dijo, ya cuando vio la carta o el tuit de Fernando Elizondo, dijo: ¿saben qué? Ya me acordé.
Siempre no No quiero me voy. ser presidente. La Claro. pregunta, Ramón, es lo que sucedió en la Convención Nacional Democrática de Movimiento Ciudadano surgió porque le nació a Samuel decir que quería ser candidato presidencial o alguien le dijo, ve y ¿Te la destápate. descifro? Ahí está muy clara. A ver, ¿quién es hoy el favorito para ser el candidato de Movimiento Ciudadano? Ricardo Monreal, por supuesto. el que va a ser salido de las filas de Morena, la cuña del mismo palo. Sí. Entonces, si el presidente, si Adán Augusto están viendo que Monreal puede ir a ocupar la posición de ese candidato, asusan a Samuel para decirle, destápate en la ¿para qué? Para que empiece a hacerse el rejuego, Claro. para que empiece a haber un pleito de los naranjas originales, de los naranjas puros versus los naranjas prietos. Claro. O sea, Los naranjos morenos. el gobernador que llegó al poder en Nuevo León bajo la promesa de hacer frente al poder central del presidente Andrés Manuel López Obrador se está convirtiendo en el esquirol de la oposición. Así es. La pregunta, y la diremos en las próximas semanas, es ¿por qué? ¿Y a cambio de qué? Claro. Hasta la próxima.